abajo, doy vuelta, tengo las apófisis articulares inferiores. Y las apófisis articulares inferiores son convexas y miran hacia adelante y hacia afuera. ¿Sí? Entonces, la extremidad posterior del pedículo se originan las apófisis articulares superiores hacia arriba, las apófisis articulares inferiores hacia abajo. ¿Sí? Entonces, este es el cuerpo vertebral. En la parte anterior está el cuerpo vertebral. ¿Sí? El cuerpo vertebral tiene cara superior, cara inferior, cara anterior, cara posterior, dos caras laterales. La cara superior e inferior son articulares. ¿Sí? Articulares. Y la articulación, habíamos dicho ayer, que son articulaciones cartilaginosas, o sea, semimóvil, o sea, anfiartrosis también se denomina, ¿sí? Y acá tiene un disco articular. ¿Qué es un disco? Es un fibrocartílago que separa totalmente la superficie articular. Y acá tiene un ligamento longitudinal anterior y acá atrás el ligamento longitudinal posterior, que refuerzan el disco, pero no totalmente. Entonces, la unión de la cara lateral con la cara posterior, el pedículo vertebral. Este es el pedículo vertebral. Acá está el pedículo. ¿Eh? Y ese pedículo, fíjense, este pedículo vertebral, ahí dice en la extremidad posterior del pedículo, ¿sí? La extremidad posterior de esto que está acá, que es el pedículo, se origina hacia arriba las apófisis articulares superiores, que son cóncavas, dijimos. Hacia abajo, las apófisis articulares inferiores, que son convexas. Hacia afuera, esto que se denomina apófisis costiforme. En realidad, esta sería la apófisis transversa, pero como son muy largas, se denominan apófisis costiforme. Recuerden que una lumbar. Hacia adentro, las láminas vertebrales. Y esas láminas vertebrales son más altas que anchas. Esa es la característica. Esas láminas vertebrales se reúnen y forman esto que ven ustedes acá, ¿sí? Que es la apófisis espinosa, que tiene forma rectangular. Entonces, siempre tienen que pensar en los elementos que constituyen una vértebra: cuerpo vertebral, pedículo vertebral, apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, láminas vertebrales, apófisis espinosa. ¿Sí? Entonces, le voy a dibujar un poquito para que fijen en los nombres de las cosas. Entonces tenemos, en la parte anterior tenemos el cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral, ¿sí? Cuerpo vertebral, que tiene cara superior, cara inferior, que son articulares. Cara anterior, cara posterior y dos caras laterales. En la unión de la cara lateral con la cara posterior se desprende el pedículo vertebral. En la extremidad posterior del pedículo, las apófisis articulares superiores. Hacia abajo, las apófisis articulares inferiores. Hacia afuera, la apófisis transversa. Hacia atrás, las láminas vertebrales que se reúnen para formar la apófisis espinosa. Esas son las vértebras, ¿sí? Si miramos arriba, tenemos cuerpo vertebral. ¿Sí? Cuerpo vertebral. Le hago así para que es más fácil, porque a veces no se ve bien. Hacia atrás, en la unión de la cara lateral con la cara posterior, los pedículos vertebrales, que serían estos. ¿Sí? En la extremidad posterior del pedículo, hacia arriba, las apófisis articulares superiores, que serían estas. Hacia abajo, las apófisis articulares inferiores, que serían estas, en esta dirección. Hacia afuera, las apófisis transversas, que acá como una vértebra lumbar se denomina apófisis costiforme, porque se mecan a costillas lumbares. Hacia adentro, las láminas vertebrales, ¿sí? Que se reúnen para formar esto, que es la apófisis espinosa, que en este caso, fíjense, es rectangular, es así. Es rectangular, ¿sí? ¿Estamos? Esos son los elementos constitutivos de una vértebra. Los elementos constitutivos de una vértebra, ¿sí? Ahora, la cara interna de los pedículos. Cara interna de los pedículos con la cara anterior de las láminas vertebrales, dijimos que forman esto que se denomina arco neural. Ese arco neural más la cara posterior del cuerpo vertebral forman este agujero que se denomina agujero vertebral. Agujero vertebral. Les repito a propósito, ¿sí? Yo sé que yo ya le di esto, pero yo les repito a propósito porque son temas, para mí son importantes, ¿sí? Son temas importantes para mí y ustedes que están en otro, por lo menos por homo si van a aprender, por eso les estoy repitiendo. Entonces la cara interna de los pedículos más la cara anterior a las láminas vertebrales forman el arco neural. Ese arco neural más la cara posterior del cuerpo vertebral forman el agujero vertebral. Si sumamos los agujeros vertebrales forman un conducto, se denomina conducto raquídeo, ¿sí o no? Conducto raquídeo. Ahora voy a hacer acá arriba otra vértebra, ¿sí? Le voy a hacer otra vértebra. Acá tengo un disco intervertebral. En la cara superior tengo un disco intervertebral.
¿Qué es un disco? Es un fibrocartílago. Acá también tengo un disco intervertebral, le voy a agregar acá, ¿sí o no? Pero me voy para arriba, pues entonces no me complico acá. Acá está el otro cuerpo vertebral de la vértebra suprayacente, el cuerpo vertebral, ¿sí? Acá está el pedículo vertebral, la apófisis articular inferior que se articula con la superior esta, acá la apófisis articular superior, acá la lámina vertebral y la apófisis espinosa. Serían así, más o menos, ¿sí o no? Me interesa este agujero que está acá, que estaría a este nivel, ¿sí? Este agujero se denomina agujero intervertebral o agujero de conjunción. Este es muy importante. Agujero intervertebral, agujero de conjunción. ¿Cómo está delimitado? Necesito que aprendan esto. Por delante, el cuerpo vertebral y el disco intervertebral. Por delante, el cuerpo vertebral y el disco intervertebral. Por detrás, la articulación entre las apófisis articulares. Por arriba, el borde inferior del pedículo supraadyacente. Por debajo, el borde superior del pedículo subyacente. Por arriba, el borde inferior del pedículo supraadyacente. Por debajo, el borde superior del pedículo subyacente. Ese se denomina agujero intervertebral. Entonces, dentro del conducto, acá está el conducto raquídeo, ¿sí? Acá. Y acá en el conducto raquídeo tenemos la médula espinal. La médula espinal, ¿sí? Y de esa médula tiene también la médula cara anterior, cara posterior y dos caras laterales. Ahora, en la unión de la cara anterior con la cara lateral hay un surco que se denomina anterolateral o colateral anterior en la médula. Y ahí sale la raíz anterior del nervio raquídeo. En la unión de la cara lateral con la cara posterior hay un surco que se denomina posterolateral o colateral posterior. Y ahí sale la raíz posterior del nervio raquídeo. Y la raíz anterior y la raíz posterior del nervio raquídeo sale pero por ese agujero. ¿Y ese agujero cómo se denomina? Intervertebral. Intervertebral. ¿Sí? Entonces la raíz anterior, que es motora, la raíz posterior sensitiva, presenta en su trayecto una dilatación, que es el ganglio raquídeo. Estos se reúnen y forman el nervio raquídeo. ¿Sí? El nervio raquídeo. Ese nervio raquídeo da una rama anterior y una rama posterior. Esto ya vimos, pero igual quiero que sepan, no es un tema sencillo. Mucha gente sale mal con este tema, se denomina nervio raquídeo, constitución. Se origina por una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz anterior, voy a sacar una foto de eso, le mando por las dudas, ¿sí? Le mando la foto de esto que hicimos acá, entonces ya les queda grabado eso, ¿sí? Y después le voy a agrandar porque voy a borrar esto, ¿sí? Y voy a agrandar, voy a hacer esto que está acá, la médula, ¿sí? O sea que voy a obviar el conducto raquídeo. Y acá, entonces, del conducto raquídeo se desprende el nervio raquídeo. Y el nervio raquídeo tiene una raíz anterior que se desprende de la médula, en la unión de la cara anterior con la cara lateral. Y acá tengo la raíz posterior que se desprende de la médula, en la unión de la cara lateral con la cara posterior. La raíz anterior es motora, la raíz posterior es sensitiva. Y eso se reúne y forman el nervio raquídeo. Y ese nervio raquídeo da una rama anterior y una rama posterior. Rama anterior y rama posterior. ¿Sí? Y la rama anterior y la rama posterior, como el nervio raquídeo ya es sensitivo motor, esa es la constitución. ¿Cómo se originan? Por una raíz anterior y una raíz posterior. Forman un nervio que se denomina nervio raquídeo. ¿Sí? Nervio raquídeo. Y ese nervio raquídeo da una rama anterior y una rama posterior. O sea, la rama anterior es motora, la rama posterior es sensitiva. Se reúnen y forman el nervio raquídeo, que es un nervio sensitivo motor. ¿Sí? Sensitivo motor. Y ese nervio sensitivo motor da una rama anterior y una rama posterior que también es sensitiva motor. ¿Estamos? Eso es constitución. Constitución del nervio raquídeo. ¿Sí? Así que bueno, ese nervio raquídeo. Ahora, voy a borrar esto, ¿sí? Y voy a hacer solamente la médula, ¿sí? Entonces hago a la médula. Si yo miro la médula como en un tallo cilíndrico, así, fíjense, un tallo cilíndrico, está aplanado de adelante hacia atrás, acá tiene una dilatación o intumescencia, que se denomina cervical. Acá tiene la otra intumescencia, que se denomina el lumbosacro, ¿sí? Entonces tiene dos dilataciones e intumescencia. Y acá termina en un cono, que se denomina cono terminal, y acá hay
Esto está a nivel de entre L1 y L2. Estamos hablando de vértebras, L1 y L2, ¿sí? ¿Estamos? Esta es la intumescencia o dilatación cervical, está entre C4 y T1. Eso preguntaban en el parcial. Esta dilatación e intumescencia está entre T10 y L1. ¿Sí? L1. Acá hablamos de vértebras. Acá hablamos de vértebras. ¿Sí? ¿A qué nivel de la vértebra? Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Corto acá, 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 a cualquier lado, corto la médula. ¿Qué voy a observar? La médula. Vamos a hacerla así nomás, ¿sí o no? La médula. ¿Estamos de o no? Y entonces esta médula tiene, de ahí sale una raíz anterior que es motora, una raíz posterior que es sensitiva, raíz anterior que es motora, raíz posterior que es sensitiva. Es el nervio raquídeo. Y ese nervio raquídeo da después, ¿sí? Después da. O sea, esto que ven ustedes acá es un edificio, ¿sí? Y este edificio, le hago así, tiene 31 pisos, 31 pisos. ¿Estamos? Este piso se llama C1, cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 4, cervical 5, cervical 6, hasta cervical 8. Después vienen los pisos torácicos, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T11, T12. ¿Sí? Después vienen los lumbares, y los lumbares son L1, L2, L3, L4, L5. Después vienen los sacros, que son 5, después viene el coxígeno. Son 31 pisos, ¿sí o no? 31 pisos. Cada uno de estos pisos, son 31 pisos, cada uno de estos pisos se denomina neurómera, que es un segmento de médula. Y de cada piso sale un par de nervios raquídeos. Este nervio raquídeo. ¿Sí? Un par de nervios raquídeos. Este sería un piso, una neurómera. De cada neurómera, de médula, neurómera, ¿sí? Sale un par de nervios raquídeos. Y esos nervios raquídeos tienen una rama anterior que es motora, una raíz posterior que es sensitiva, ¿sí? Raíz anterior que es motora, una raíz posterior que es sensitiva. Esto se reúne y forman el nervio raquídeo, y el nervio raquídeo da una rama anterior. Acá se origina por raíces, acuérdense, se originan por raíces. Da el tronco del nervio raquídeo, después dan ramas, ¿sí? Ramas, ¿sí o no? Y esta rama anterior y esta rama posterior, ¿sí? La rama anterior, esta es pregunta, ¿sí? La rama anterior en la región cervical, esta rama anterior, en la región cervical, la rama anterior en la región cervical, ¿sí? Van a formar, esta rama anterior en la región cervical van a formar el plexo cervical y el plexo braquial. El otro día ya le di eso, ¿sí? La rama anterior, la rama anterior en la región torácica no forman ningún plexo, sino que forman los nervios intercostales. La rama anterior en la región lumbar, sacro y coxígea, recuerden que van a formar el plexo lumbar, plexo sacro, plexo pudendo y plexo sacro coxígeo, la rama anterior. Y la rama posterior está destinada, a los músculos que están acá atrás, en la zona del dorso, del tórax, la parte posterior del tronco y de la nuca, ¿sí? Estos nervios raquídeos. Entonces ya hablamos de esto, ¿estamos? Bueno, esos nervios raquídeos. Ahora voy a hacer sacro, ¿sí? Yo quería hacerle un breve repaso de región lumbar, de la lumbar, ¿sí o no? Igual le voy a mandar por las dudas ahora esto de los nervios raquídeos, que ya vimos ya. El otro día le mandé el dibujo, pero igual le voy a reenviar para que, como por algunos chicos que se incorporaron ahora, ¿sí? Entonces, le quise hacer un repaso de esto, de una vértebra, sobre todo lumbar. ¿Pero para qué? Para hacer el sacro, fíjense. ¿Sí? Este es el sacro. Este es el sacro. Fíjense cómo el sacro se fusionan aquí 1, 2, 3, 4, 5 vértebras sacras. ¿Sí? Se fusionan. Entonces este es el sacro, fíjense. La posición del sacro, recuerden que cuando nosotros describimos un hueso siempre describimos posición. ¿Sí? La posición. La posición es la cara que presenta una superficie elíptica o elipsoide hacia arriba y hacia adelante. Hacia arriba y hacia adelante, ¿sí? Entonces, fíjense,
mira hacia arriba y hacia adelante. Como es un hueso impar y medio, solamente con 2 parámetros es suficiente para situarlo, posicionarlo al hueso. O sea, la posición del hueso sirve para qué? Sirve para que si nosotros encontramos un hueso por ahí, encuentran, por ejemplo, ustedes le puede pasar el día que se decidan, que alguien encuentre hueso, ¿sí? Tirado por ahí, enterrado, aparecen huesos de personas, entonces, o huesos que piensa que son de personas, y el juez del lugar tiene que abrir una causa para ver, para investigar. Entonces, algunas veces no hay médico forense, entonces le mandan ¿cómo es? Al médico del pueblo o de la ciudad o lo que sea, del pueblo generalmente, le manda para que le informe de qué tipo de hueso es, si es hueso humano o hueso de animal. Y entonces ustedes tienen que informar cuáles son los huesos. Y acá van a informar, es un sacro de un humano, qué sé yo, y las características, el sacro. El tema es cuando ustedes tienen, por ejemplo, una clavícula, una derecha y otra izquierda. ¿Estamos de o no? Entonces ustedes van a informar clavícula derecha e izquierda, y para saber si es clavícula derecha e izquierda van a tener que saber la posición del hueso. Porque si son 2 clavículas derechas, entonces ya hay más de un muerto. ¿No entiendo? ¿No? Ya hay más de un cadáver. Entonces algo raro está, vos no puede tener un cadáver 2 clavículas derechas para saber si es una clavícula derecha y las 2 clavículas que encontraron es una derecha y una izquierda, que es un solo cadáver, tienen que saber la posición anatómica. Entonces, para eso la posición anatómica, si bien el libro de anatomía ya no trae posición anatómica, es necesario que ustedes aprendan eso, ¿sí? La posición anatómica de los huesos. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando son huesos impares y medios, con 2 parámetros son suficientes para posicionar los huesos. ¿Por qué? Porque es un hueso impar y medio. Entonces, en este caso, por ejemplo, decimos, la cara que presenta una superficie elíptica o elisoide. Ninguna de las caras, esta cara ni esta cara, tiene superficie elíptica o elisoide. En esta zona, que hace la base del hueso, tiene una superficie elíptica o elisoide, hacia arriba y hacia adelante. Hacia arriba y hacia adelante. Suficiente. Me es suficiente para posicionar el hueso. ¿Sí? Ahora, si son huesos pares y laterales, por ejemplo, la clavícula, como le decía, tenemos que tener en cuenta 3 parámetros, porque ese tercer parámetro nos va a decir que si es derecho o izquierdo, ¿sí? Un parámetro que nos permite saber si es derecho o izquierdo. Entonces, este hueso, fíjense, resulta la fusión de las vértebras sacras. Son 5 vértebras sacras que se fusionan y forman el sacro. Y tiene la forma de una pirámide. Si ustedes ven acá, una pirámide cuadrangular. Esta es la base. Esta es la base de la pirámide cuadrangular, ¿sí? Esto que ven acá es el vértice. Este es el vértice. Fíjense, tiene esta cara que ven acá, que es la cara anterior-inferior. Esta es la cara anterior-inferior. Y esta es la cara posterior-superior. Y estas son las caras laterales. O sea, si yo este hueso lo miro, sería así. Si este hueso yo lo miro así, a ver, esta sería la base. Y este sería el vértice, ¿no? Esta sería la cara anterior-inferior. Y esta sería la cara posterior-superior. Acá está la columna lumbar, ¿sí? Este es el promontorio. Entonces, este sería la base hacia arriba y hacia adelante. Este sería el vértice hacia abajo. Una cara que mira hacia adelante y hacia abajo, anterior-inferior. Una cara que mira hacia atrás y hacia arriba, posterior-superior. Y acá tenemos 2 caras laterales, ¿sí? La hago así, 2 caras laterales. Esta es la cara derecha, ¿sí? Entonces tiene la forma de una pirámide. Entonces, fíjense, tiene la forma de una pirámide. Entonces decimos la base. ¿Qué encontramos en la base? En la base encontramos esto. Esta superficie elíptica o elipsoide. Elíptica es lo mismo que elipsoide, es parecido a un elipse, ¿sí? En algún momento algún médico dijo, no es lo mismo elíptica o elipsoide, ese no sabe un carajo, me dijo. Si es elíptica, le pueden decir elíptica o pueden decir elipsoide, que parece un elipse, es lo mismo, ¿no? Es elíptica o elipsoide, ¿estamos? Entonces, esta es una superficie que corresponde a la primer vértebra sacra, a la cara superior de la primera vértebra sacra. Y por fuera tienen esto, que denomina aleta del sacro. Esta
esta superficie elíptica, elipsoide, se articula con la cara inferior de la quinta lumbar, ¿sí? Ahí. Esta no es la quinta lumbar, por supuesto, ¿sí? Esta es porque es más chica. Ahí queda. Entonces, esta unión entre la base del sacro, y vamos a suponer que esta es la quinta lumbar, acá hay un cartílago, ¿sí? Y esa articulación se denomina promontorio, el promontorio, ¿sí? Que es la unión de la quinta lumbar con la base del sacro. Eso forma un ángulo, el promontorio, que en la mujer es de 118 grados, dicen, y en el hombre es 126, la angaún, ¿sí? Y bueno, entonces, esta es la cara superior de la primer vértebra sacra, ¿sí o no? Y esto que ven acá, a los lados tenemos esto que tiene forma triangular, que es la aleta del sacro. Hacia atrás tenemos este orificio que ven ahí, que corresponde al conducto sacro. ¿Y qué es el conducto sacro? Es la parte terminal del conducto raquídeo. ¿Y qué van a encontrar acá adentro? Y van a encontrar la cola de caballo. ¿Y qué es la cola de caballo? Los filetes lumbares, sacros y coxígeos. Recién le dije que la médula espinal llega hasta las vértebras L1, L2. Hasta ahí tenemos médula. Por debajo de L1, L2 ya no tenemos médula, tenemos un cordón fibroso que se denomina filum terminal. Y el filum terminal, alrededor del filum terminal, encontramos filetes nerviosos que van a formar la cola de caballo o cauda, que significa cola, equina, que significa caballo, ¿sí? Cola de caballo o cauda equina, rodeado por las meninges. Entonces acá nosotros vamos a encontrar la cola de caballo y el filum terminal. Por eso que justamente la punción lumbar se realiza entre L4, L5 o L3, L4. ¿Por qué se realiza a ese nivel? Porque no hay médula. ¿Sí? No van a hacer una punción lumbar a nivel de L1, L2 porque le van a hacer mierda a la médula. ¿Sí? Entonces, esta es la cara superior de la primer vértebra sacra. Esto se denomina aleta del sacro. ¿Sí? Esto se denomina orificio superior del conducto sacro, que es la parte terminal del conducto raquídeo. Esto se denomina apófisis articulares superiores de la primer vértebra sacra. Apófisis articulares superiores de la primera vértebra sacra. ¿Sí? Eso es la base. Y el vértice, le voy a dar vuelta a esto, fíjense, también es una superficie elíptica o elipsoide, y ese vértice se articula con el coxis. Se articula con el coxis. Fíjense el vértice, este vértice es elíptico, elipsoide, se articula con la base del coxis. Y acá estamos viendo la cara anterior. Y acá en la cara anterior que vemos 1, 2, 3, 4, 5 cuerpos vertebrales, unidos por crestas transversales que corresponden a la fusión de los cuerpos vertebrales. Por fuera encontramos esto, 1, 2, 3, 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4, o sea, acá está el quinto. Agujeros sacros anteriores, ¿sí? ¿Sí? Entonces acá tenemos los agujeros sacros anteriores, y por acá salen los nervios raquídeos, los nervios sacros, que se originaron acá arriba, en la médula, acá en el conducto lumbar sería, y descienden acá por el conducto raquídeo y van saliendo por acá, ¿sí? Y a nivel de los espacios entre los agujeros sacros segundo, tercero y cuarto, acá se van a insertar el músculo piriforme. El piriforme se inserta acá, entre los agujeros sacros segundo, tercero y cuarto. ¿Estamos? Ahí se insertan el músculo piriforme. Entonces, esta es la cara anterior, donde ustedes observan los cuerpos vertebrales, las vértebras sacras, unidos por crestas transversales, que resulta de la fusión de las vértebras sacras. ¿Sí? Le pinté ahí con tiza para que se sobresalga un poquito más, pero hay crestitas ahí que se ven perfectamente. Por fuera del agujero sacros anteriores, donde salen los filetes, las ramas anteriores a los nervios sacros. Y eso se continúa con canales, fíjense, con canales. Y entre los agujeros sacros segundo, tercero y cuarto, se va a insertar el músculo piriforme. Esto es cara anterior. Es cóncava, fíjense cómo es cóncava la cara anterior, ¿sí? La cara anterior es cóncava, ¿sí? Miren cómo es cóncava, ¿sí? Ahí está. Ahora le damos vuelta a este y vemos la cara superior o póstero superior. Y esta es convexa. Entonces, fíjense, le pongo a esta acá, ¿sí? Esto es fácil, es muy fácil, pero
uno tiene que saber los componentes de una vértebra común. En la parte media tiene esto que se denomina cresta sacra, cresta medial del sacro, cresta media del sacro, ¿sí o no? Y esta cresta media del sacro está representado por la fusión de esto, que es la apófisis espinosa de las vértebras sacras. Por fuera tenemos un canal, se denomina canal sacro. Canal sacro. Y el canal sacro, fíjense, está representado por la fusión de las láminas vertebrales. ¿Sí? Por fuera tenemos esto que se denomina cresta sacra intermedia. Y la cresta sacra intermedia está representada por la fusión de las apófisis articulares. Si ustedes miran ahí, siguen ahí, ¿eh? Apófisis articulares. Por fuera el agujero sacro posterior, por ahí sale la rama posterior del nervio sacro. Por fuera la cresta sacra lateral. Y la cresta sacra lateral está representada por la fusión de la apófisis transversa. Entonces, si usted, esto es importante, por ejemplo, para mí es importante primero que sepan los componentes de una vértebra, entonces todo es más fácil. Cresta sacra, media, apófisis espinosa. Canal sacro, láminas vertebrales, fusión de las láminas vertebrales. Cresta sacra intermedia, las apófisis articulares, fusión de las apófisis articulares. Agujeros sacro posteriores. Cresta sacra lateral, fusión de la apófisis transversa. ¿Sí? Entonces mucho más fácil así, fíjense. Si ustedes saben, a mí no me gusta a veces enseñar sacro en el cursado, a veces me cuesta mucho porque perdemos mucho tiempo, porque hay que unir, hay que primero aprender todas las vértebras, los componentes, y a veces con los tiempos vieron que hay que priorizar otros temas, ¿sí? Entonces esta es la cara posterior del sacro. Y en la cara lateral, fíjense, tiene dos porciones, una porción superior y una porción inferior. En la porción superior, fíjense, tienen esto. Y esto que es una superficie articular en forma de oreja, se denomina faceta auricular. Y esta faceta auricular se va a articular con esta faceta auricular que tiene este hueso que es el coxal. Fíjense, acá está la faceta auricular del hueso coxal. ¿Sí? Entonces ahí tienen ustedes, a ver si puedo poner más arriba, la faceta auricular del sacro, del sacro se articula con la faceta auricular del hueso coxal. Y esta articulación se denomina sacrocoxal o sacroilíaca. Sacrocoxal o sacroilíaca, ¿sí? Esa articulación. Y hacia atrás de la faceta auricular del sacro tiene un área, ¿sí? Si ustedes después agarran el hueso, van a mirar, acá en esta zona hay fositas, y esas fositas están llenas de agujeros, ¿sí? Por eso se denominan fositas cribosas. Entonces, en la mitad superior de la cara lateral del sacro tienen la faceta auricular y por encima la fosita cribosa. La fosita cribosa. Y acá, en la mitad inferior, fíjense, el borde es cortante. Tiene un borde solamente. En la cara lateral está representado por un borde. Y ese borde da inserción a dos ligamentos, el sacro tuberoso y el sacro espinoso. Este es el sacro. ¿Sí? Este es el sacro. Este es el sacro. Y este es el vértice del sacro, se articula con el coxis, y así el coxis. ¿Sí? Esta es la base del coxis, que se articula con el vértice del sacro. Me olvidé decirle que la cresta sacra acá se bifurca y forma el hiato del sacro, agujero del sacro, hiatus sacralis. Y esto que se bifurca acá se denomina nasta del sacro. ¿Eh? Ahí están, ¿ven? Se bifurca, forman las astas del sacro y las cotaduras sacras. Ahí ven, ¿eh? Ahora, estas astas del sacro se articulan con una apófisis superiores del coxis. ¿Sí? Y este es el vértice del coxis. Y acá salen del coxis unas apófisis laterales. Apófisis laterales. Entonces se articula ahí. ¿Estamos? Y el coxis, tanto en la cara anterior, ligeramente cóncava, en la cara posterior ligeramente convexa, y en la cara anterior del coxis, ¿sí? En la cara anterior del coxis van a encontrar pequeñas crestas, dice, transversales.
que resulta de la fusión de los cuerpos vertebrales de 4 a 6 vértebras coxígeas. 4 a 6 vértebras coxígeas forman el coxis. ¿Sí? Esto estaría ahí. Ahí fíjense cómo se ve bien la cara anterior, que es cóncava. En la mujer es más cóncava, ¿sí? ¿Sí? Y el promontorio más tiene menor grado, menos grado, 118 grados ese tiene, ¿no? ¿Estamos? Entonces, esto es el coxis, resulta la fusión de las vértebras coxígeas. Coxis. Bueno, entonces, ahora me voy a ir acá y voy a ver acá, acá me voy. Voy a hacer miembro inferior, ¿sí? Voy a hacer dos temas que son muy importantes y después ya les dejo, ¿sí? Ya los dejo para que vayan a estudiar sus materias. Las otras, ¿sí? ¿Qué tema le voy a hacer? Hay un tema donde le pide, hay un tema acá, a ver, acá está, ¿eh? ¿Qué le pide? Hay un tema que le pide psoas, cuadrado lumbar y diafragma, ¿sí? Hay una bolilla donde piden diafragma, psoas y cuadrado lumbar. Vamos a ver el psoas. Fíjense el psoas, ustedes ven acá el psoas, acá ven completo el psoas, pero el psoas tiene dos porciones. Si ustedes hacemos un corte axial, fíjense que el psoas tiene una parte posterior que se denomina haz accesorio y una parte anterior que se denomina haz principal. O sea, el psoas tiene dos porciones, una porción posterior que está en relación con la cara anterior de la apófisis transversa de las vértebras lumbares, que es el haz accesorio, y una porción anterior que es la porción principal que se fija en los cuerpos vertebrales. A mí me gustaría que tengan en cuenta este dibujo, fíjense, acá nosotros sacamos la parte anterior, que es la principal, cortamos, y lo que estamos viendo completo es la parte accesoria, ¿sí? Esta es la porción principal anterior, acá tenemos directamente la porción principal, no vemos la porción accesoria, pero de este lado cortamos la porción principal, que es anterior, y vemos la porción accesoria, que es posterior. La porción anterior está en rojo y sería la principal. La posterior está en anaranjado y sería la accesoria. Ahora fíjense, este tema me tocó a mí. Este fue un desempate para mí. Y la vez pasada le pidieron también a un chico esto. ¿Dónde se inserta el psoas? Fíjense, acá, en la parte inferior de la cara lateral de la duodécima torácica o dorsal. Parte inferior de la cara lateral de la duodécima torácica dorsal. ¿Dónde más se inserta? En la parte superior e inferior. Superior e inferior. Superior e inferior. Superior, inferior, superior, inferior. De la cara lateral de los cuerpos vertebrales de las vértebras lumbares. Parte inferior de la cara lateral de la duodécima torácica dorsal. Parte superior e inferior, todo superior e inferior de la cara lateral de los cuerpos vertebrales de las vértebras lumbares. ¿Sí? ¿Dónde más? En los discos intervertebrales. El disco intervertebral que separa la duodécima torácica de la primera lumbar, las vértebras lumbares entre sí, y la quinta lumbar de la base del sacro. Es el promontorio. ¿Sí? Entonces, parte inferior de la cara lateral de la duodécima torácica dorsal. Parte inferior de la cara lateral de la duodécima vértebra torácica dorsal. Parte superior e inferior, superior e inferior, superior e inferior de la cara lateral de los cuerpos vertebrales, las vértebras lumbares. En los discos intervertebrales, que separan la duodécima torácica de la primera lumbar, las lumbares entre sí y la quinta lumbar de la base del sacro. ¿Dónde más? En un arco fibroso. Estos son arcos fibrosos, fíjense. En esos arcos fibrosos que unen las inserciones superiores con las inserciones inferiores con las inserciones inferiores de la cara lateral de los cuerpos vertebrales de las vértebras lumbares. ¿Sí? Esa es la porción principal. La porción accesoria posterior, que ¿dónde se inserta? Se inserta en la cara anterior de la apófisis transversa o costiforme de las vértebras lumbares, la que está anaranjada.
cara anterior de la apófisis transversa o costiforme de las vértebras lumbares. A partir de esa inserción, el psoas desciende a los lados de la línea media, ¿sí? Pasa por la fosa ilíaca interna, y en la fosa ilíaca interna se une el ilíaco y forma el ilio-psoas, ¿sí? Y ese ilio-psoas pasa por debajo de la arcada femoral. Recuerden que entre el borde anterior, acá a ver, acá vamos a mirar, ¿sí? Recuerden que entre el borde anterior del hueso coxal, este es el borde anterior del hueso, la mierda que complica acá, este es el borde anterior del hueso coxal, entre esto que se denomina espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Y esto que se denomina espina del puy, acá hay un ligamento que se denomina ligamento inguinal, se complica acá, ¿sí? Ligamento inguinal. Y por debajo del ligamento inguinal, que estaría acá, por debajo del ligamento inguinal, que sería esto, pasa el ilio-psoas. Acá estaría la articulación coxofemoral. Entonces el psoas desciende a los lados de la columna lumbar, según el ilíaco, forma el ilio-psoas o psoas ilíaco, que pasa por debajo de la arcada femoral, y luego pasa por delante de la articulación coxofemoral y va al trocánter menor, ¿sí? Ese es el ilio-psoas. Pero a mí me interesa acá algo que es muy importante y que no pueden ir a rendir si no saben plexo lumbar. Es decir, me interesa psoas. Ah, voy a hacer el cuadrado lumbar, el cuadrado de los lomos. En el mismo tema ustedes tienen, en el mismo chip temario, de la bolilla, no me acuerdo en qué bolilla, pero tienen diafragma, inserciones del psoas y cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es fácil, fíjense. Este cuadrado lumbar, este es el psoas, entonces, pasa por debajo de la arcada femoral. Este forma la pared posterior del abdomen. ¿Sí? Acá está la porción principal del psoas, esta es la porción accesoria. ¿Sí? Y acá pasa por la fosa ilíaca, pasa por debajo de la arcada femoral, y luego va por delante la articulación coxofemoral y va al trocánter menor. Y atrás, por detrás del psoas y a los lados, encontramos este que es el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. En esta zona hay un ligamento entre la apófisis transversa de la quinta lumbar y la cresta ilíaca hay un ligamento que se denomina ilio lumbar. En ese ligamento ilio lumbar y en esto que es el labio medial de la cresta ilíaca, el cuarto posterior se inserta este músculo que ven acá, se denomina cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Entonces ustedes van a decir, el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos se inserta en el ligamento ilio lumbar en la parte posterior de la cresta ilíaca, labio medial. Y fíjense, tiene fibras que son ilio, el ilion, costales, al borde inferior de la 12ª costilla. Ilio, costales. Ilio, transversa, a la apófisis transversa de las vértebras lumbares. Después costo transverso. Eso es cuadrado lumbar. Tiene fibra ilio, costales, ilio transversa y costo transversa. Ilio, costales, ilio transversa y costo transverso. Esto es el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Tanto el cuadrado, el psoas como el cuadrado lumbar y cuadrado de los lomos, recuerden que forman la pared posterior de la región, de la región abdominopelviana, ¿sí? O la pared posterior del abdomen, ¿sí? Y forman el límite posterior también del retroperitoneo, ¿se acuerdan? Esto sería retroperitoneo medio y esto sería retroperitoneo lateral, ¿sí? Detrás de la cavidad peritoneal. Pero ¿qué me interesa a mí acá? Que entre la porción principal y la porción accesoria del psoas tengo esto. Plexo lumbar, ¿sí? Entre la porción principal y la porción accesoria del psoas tengo la formación del plexo lumbar. ¿Y cómo se forma el plexo lumbar? La rama anterior del duodécimo torácico dorsal da un ramo descendente que se comunica con un ramo ascendente de la rama anterior del primer lumbar y da origen a dos ramos terminales. No le den pelota a esto. Ilio hipogástrico e ilio inguinal. Ilio hipogástrico e ilio inguinal.
ese hilo hipogástrico e hilo inguinal da dos ramos, abdominal y genital. Por eso que antes era, en la nomenclatura francesa, no es hilo hipogástrico ni hilo inguinal, sino abdomino genital mayor, abdomino genital menor. Ahora, en la nomenclatura internacional, la rama anterior del primer lumbar da el hilo hipogástrico y el hilo inguinal. Y tanto el hilo hipogástrico como el hilo inguinal da ramos abdominal y ramos genital. Ramos abdominal y ramos genital. Los ramos abdominales del hilo hipogástrico y del hilo inguinal están destinados a la piel y a los músculos de la pared anterolateral del abdomen. ¿Qué tenemos en la pared anterolateral del abdomen? Y tenemos en la parte anterior el recto del abdomen y por fuera los músculos anchos, transverso, oblicuo interno y oblicuo externo. Recto del abdomen y a los lados tenemos transverso, oblicuo interno y oblicuo externo. Forman las paredes anterolateral del abdomen. Pero este ramo abdominal del hilo hipogástrico como del hilo inguinal están destinados a las paredes del abdomen, tanto a la piel como a los músculos del abdomen de la pared anterolateral por debajo del ombligo. Por debajo del ombligo, nosotros la inervación de la piel y de los músculos de la pared anterolateral del abdomen por debajo del ombligo está dado por los ramos abdominales del hilo hipogástrico y el ramo abdominal del hilo inguinal. Y por encima del ombligo, la inervación de los músculos del abdomen está dado por los 6 últimos nervios intercostales. Los 6 últimos nervios intercostales inervan la piel y los músculos de la pared anterolateral del abdomen por encima del ombligo. Y los ramos genitales, estos ramos genitales, ¿dónde lo vimos nosotros? Es lo que van a trayecto inguinal, a los genitales externos. Los ramos genitales del hilo hipogástrico y el hilo inguinal van a través del trayecto inguinal a los genitales externos. Entonces, la rama anterior del duodécimo torácico da un ramo descendente, que se comunica con un ramo ascendente de la rama anterior del primer lumbar. Y se dividen dos ramos terminales, hilo hipogástrico e hilo inguinal, que da ramo abdominal y ramo genital, abdominal y genital. A su vez, un ramo descendente, que se comunica con un ramo ascendente del segundo lumbar, de la rama anterior del segundo lumbar, y da origen a dos ramos terminales, cutáneo femoral lateral y génito femoral. Cutáneo femoral lateral y génito femoral. Y a su vez da un ramo descendente, que se comunica con un ramo ascendente de la rama anterior del tercer lumbar. El tercer lumbar da un ramo descendente, que se comunica con un ramo ascendente de la rama anterior del cuarto. Pero acá viene lo importante. Que estos ramos descendente y ascendente que unen, además de estos ramos descendente y ascendente, que unen el segundo, tercer y cuarto, el segundo y tercer y cuarto también dan ramo anterior y posterior. Ramo anterior que está en rosado, ramo posterior que está en verde. ¿Sí? Y esto es lo que le preguntaron en el parcial. La rama anterior, de la rama anterior del segundo, de la rama anterior del tercero y de la rama anterior del cuarto se reúnen para formar el nervio obturador. Y ese nervio obturador está destinado al grupo interno del muslo, a los músculos aductores. Los músculos aductores, ¿sí? Eso quiero que queden así, porque después vamos a repasar. Yo que necesito que me aprendan plexos, ¿sí? Que me aprendan plexos. Pero ya le tiro, grupo interno del muslo, ¿sí? La rama posterior, la que está en verde, del segundo, de la rama anterior del segundo, de la rama anterior del tercero, de la rama anterior del cuarto, la rama posterior se une y forman este nervio femoral. Está la C porque en la nomenclatura francesa se denomina crural, ¿sí? Y ahora es femoral. Esto es plexo lumbar. De la cara anterior de este plexo salen ramitos colaterales que van a la porción principal del psoas. De la cara posterior de este plexo salen ramitos colaterales que van a la porción accesoria del psoas y al cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Plexo lumbar, no pueden ir a rendir examen final si no saben plexo lumbar, ni plexo braquial, ni plexo sacro. Ahora, la rama anterior del cuarto lumbar da un ramo descendente que se comunica con la rama anterior del quinto lumbar y forma el tronco lumbosacro.
la rama anterior del cuarto lumbar da un ramo descendente, que se comunica con la rama anterior del quinto lumbar y forma el tronco lumbosacro. Ese tronco lumbosacro se comunica con la rama anterior del primer sacro, que sale por el primer agujero sacro anterior, del segundo sacro, del tercer sacro, rama anterior del primero, del segundo y tercer sacro, y forma el plexo sacro. ¿Sí? Este es el plexo sacro. ¿Qué forma tiene? Preguntan, triangular, base medial, vértice lateral. ¿Dónde está? Por delante del piriforme. Por delante del piriforme. ¿Sí? Por delante del piriforme está el plexo sacro. Plexo sacro, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí tienen el piriforme, por delante del piriforme, tienen este plexo que está en celeste, tronco lumbosacro que está por delante de la aleta del sacro, se une a la rama anterior del primer sacro, segundo sacro y tercer sacro y forman el plexo sacro. ¿Sí? Tiene forma triangular, base medial, vértice lateral. ¿Y cuál es el vértice? El nervio ciático. ¿Sí? El nervio ciático. Y este plexo sacro va a ramas colaterales que van a los músculos de la región glútea. ¿Cuál es la rama terminal? El nervio ciático. ¿Sí? Entonces, la rama anterior del cuarto lumbar, fíjense, hablamos otra vez de rama anterior del cuarto lumbar. La rama anterior del cuarto lumbar da un ramo descendente que se comunica con la rama anterior del quinto lumbar. Eso se comunica y forma el tronco lumbosacro que pasa por delante de la aleta del sacro. Eso se comunica con la rama anterior del primer sacro, la rama anterior del segundo sacro, la rama anterior del tercer sacro y forma el plexo sacro, cuya rama terminal es el nervio ciático, que sale por la escotadura ciática mayor, ¿sí? Por debajo del piriforme. Plexo sacro, ¿sí o no? Después vamos a hacer con ramas colaterales, vamos a volver a ver cuando veamos un poquito de músculo, ¿sí o no? Ahora, fíjense acá, de la rama anterior del segundo sacro sale un ramito, de la rama anterior del tercer sacro sale otro ramito, y de la rama anterior, él se reúne con la rama anterior del cuarto. Estos son ramitos de la rama anterior del segundo, un ramito de la rama anterior del tercero, se une a la rama anterior del cuarto y forma esto, que se denomina plexo pudendo. Y este plexo pudendo da origen a su rama terminal, el nervio pudendo. Y este nervio pudendo se continúa con el nombre, se aplica al obturador interno, ¿sí? Y luego va por debajo de la sínfisis y el pubis y se transforma en dorsal del clítoris o dorsal del pene. Dorsal del clítoris o dorsal del pene. Y este plexo pudendo, las ramas colaterales de ese plexo pudendo están destinadas a los músculos del periné, a los músculos del suelo de la pelvis o periné. Ahora, la rama anterior del quinto sacro, a ver, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto sacro se une a la rama anterior del primer coccígeo y forma esto, se denomina plexo sacro coccígeo. La rama anterior del quinto sacro se une a la rama anterior del primer coccígeo, forma el plexo sacro coccígeo. Y de ese plexo sacro coccígeo salen ramitos cutáneos, ramos terminales cutáneos que van a la piel del periano, alrededor del ano. Se distribuye por la piel del periano. Entonces, yo aquí le hice plexo lumbar, todo rama anterior, fíjense, plexo sacro, después seguimos con el plexo pudendo, y por supuesto que estos temas después vemos neuro también, ¿sí? Porque necesito que hacer nervio raquídeo de vuelta hago plexo pudendo y plexo sacro coccígeo. Es decir, la idea es empezar a tirar la información de elementos, de cosas que se ocupan, y algunas cosas, por supuesto, que ya no se vuelven a ver, ¿eh? Porque no hay tiempo después para el final. Bueno, hasta aquí quería yo hablarle un poquito. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a seguir haciendo así clases cortitas todos los días, ¿sí? Todos los días que podamos.